enfocarme en esta palabra. Esta palabra nos va a direccionar de cómo debemos de recibir nosotros la palabra y qué consecuencia tiene la palabra cuando la obedecemos. ¿Qué es lo que realiza la palabra en nosotros cada vez que la tomamos? Amén. Libro de Segunda de Reyes, habla su Biblia ahí. Capítulo 5. Vamos a meditar en el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Es una historia de una persona que vamos a ver aquí. Pero esta historia tiene algunos personajes que van asimilándose a cada uno de los creyentes en este tiempo. Cada historia tiene una representación y vamos a extraer qué significa esa historia y qué tiene que ver Cristo en medio de esto. Amén. Y cómo traerla en este tiempo actual. ¿Todos lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. ¿Quién dio salvación? Jehová. ¿Por medio de quién? De Naamán, general, como dice aquí, a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Toma tu asiento, hasta ahí vamos a leer, que no vamos a desarrollar la palabra. Lo primero que vemos en el libro de Reyes, en este capítulo, vemos a este hombre llamado Naamán y nos describe quién era Naamán. Vemos la descripción de Naamán. La palabra Naamán en el hebreo significa, el nombre Naamán en hebreo significa agradable. ¿Qué significa Naamán? En hebreo, agradable. Cuando dice gloria a Dios. Y podemos ver en este relato, según la historia de los reyes, que el que está en el ministerio profético no es Elías, sino es Eliseo ahora. Ya todos sabemos que el sucesor del ministerio profético a seguir fue un muchacho llamado Eliseo, quien tomó y recibió la doble porción del espíritu que tenía el profeta Elías. Amén. Él tuvo que pagar un gran precio para obtener, amén, esa doble porción del espíritu. Ya un poco conocemos la historia, no voy a decir todo, pero damos algunas características y algunos puntos importantes, cómo este hombre recibió esa doble porción. Y si vemos en la historia del profeta Eliseo, hizo el doble de milagros que el profeta Elías. No quiere decir que tenía la doble unción, sino que fue un hombre que el Señor usó mucho en el ministerio profético, en milagros y en hacer un montón de cosas. Dice que aún cuando él muere, cuando él fue enterrado, dice que al echar un muerto en el sepulcro donde el profeta Eliseo estaba muerto, dice que al entrar en contacto en la sepultura donde él estaba sepultado, ese hombre dice que la unción estaba hasta los huesos. Imagínense la unción que tenía este varón. Amén. Entonces dice que cayó un cuerpo ahí y resucitó. Mire qué poderoso que es cuando Dios llena a una persona y cuando Dios hace grandes proezas por medio de esa persona. Me va siguiendo, pero todo eso tuvo un costo que pagar el profeta Eliseo, antes de ser profeta, tuvo un precio que pagar. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos algo que nosotros notar y ver. Hay un precio a pagar en las cosas de Dios. Porque todas las cosas que Dios nos quiere dar requieren de un precio, de un sacrificio. No estoy hablando de un sacrificio humano, un sacrificio espiritual, pero muchas veces nosotros somos un ser que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y muchas veces tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra vida, para obtener las cosas que Dios nos quiere dar. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un precio a pagar. Amén. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, dice que muy valiente. Tienes que esforzarte. Yo voy a estar con vos, Josué, pero ahora debes de esforzarte. Debes de entrar, debes de pelear, debes de sacar a los usurpadores, debes de
destruir a todos los pueblos que están usurpando la tierra que yo les voy a dar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que vemos aquí en este relato Naamán, vemos que era un general, era un hombre muy importante del ejército del rey de Siria. Dice que era varón grande, era un varón de gran estima delante del rey, delante de su señor, era una persona muy importante y renombrada. Y vemos algo, aquí hay un detalle que he notado, aunque él no era seguidor o adoraba al Dios de Israel, a Jehová, pero dice que por medio de él, Jehová había dado salvación para su pueblo. Uno puede pensar, ¿cómo puede ser que Dios dé salvación a un hombre que no teme o que no busca? Porque la Biblia nos dice de que Naamán era un hombre que adoraba a Dios. Dice la palabra, cuando leamos un poco más adelante, que él adoraba a otros dioses, que él servía a otros dioses. Y acá entra para que nosotros tengamos un panorama amplio. ¿Cuántas veces Dios usó a muchas personas por misericordia? ¿Cuántas veces Dios usó aún nuestras propias vidas, no teniendo claridad en cuanto a los asuntos divinos de Dios? Usó a muchas personas por misericordia, porque había necesidad, porque había personas que necesitaban realmente de Dios. Y Dios se tuvo que valer de la persona que estaba ahí, aunque no tenía una gran facultad o por ahí, no era una persona que realmente estaba firme en las cosas del Señor. Pero bueno, Dios usa y hace algo en el momento determinado con esa persona para que personas alcancen salvación. Cuando dice gloria a Dios. Por eso Pablo dice, a la verdad hay muchos que predican a Cristo de verdad, y hay otros que predican por envidia, hay otros que predican de una manera no correcta. ¿Me va siguiendo? Pablo luego reafirma esto, que hay muchos que predican a Cristo, que hablan el camino del Señor, tal cual como es, llevando al pueblo a la obediencia, a la entrega, a la sumisión a Dios, pero hay otros que omiten ciertas partes de la palabra o principios espirituales, pero tienen a Cristo en su boca y transmiten. Y hay gente que escucha esa clase de mensaje y bueno, acepta el llamado de Dios. Amén. Y Dios utiliza a personas por la misericordia de Él para que otras personas alcancen el favor del Señor, la misericordia, y se acerquen a Él. Mucho de eso éramos nosotros antes, cuando no teníamos un panorama amplio en la vida espiritual. Hicimos cosas sin saber cómo se tenían que hacer por el orden divino y bueno, nos mandamos a hacer y Dios nos respaldó porque lo hicimos en nombre del Señor y con un corazón sincero para hacer, para que las personas alcanzaran salvación, no fueran tocadas por Dios o para traerlas a la iglesia. ¿Me va siguiendo? Bueno, Dios dio salvación por medio de este hombre al reinado donde él pertenecía. Porque vio que era un hombre, amén, que amaba al rey de Siria, era un hombre muy importante, muy respetado. Pero vemos que hay algo aquí que tenía este varón. Y lo que tenía era una enfermedad llamada lepra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tenemos que entender para entrar rápidamente, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad contagiosa, una enfermedad que va carcomiendo la carne de la persona. La carne de la persona se va pudriendo y se va carcomiendo y se va cayendo. Este hombre tenía lepra en todo su cuerpo. Pero este hombre, en el área externa, en la parte visible, pareciera que era un hombre de grandes victorias y grandes triunfos, porque así lo marca y lo muestra, porque había grandes triunfos y grandes victorias a través de él. Pero en la intimidad, cuando se terminaban las batallas, cuando él tenía que estar solo, veía la realidad de su vida. ¿Cuál era la realidad de su vida? Que él tenía lepra. Él estaba enfermo. Cuando dicen gloria a Dios por esto. Y esto me trae a un punto muy importante para nuestra vida. Muchas veces podemos aparentar o podemos tener grandes
visible o externa, pero muchas veces nos sentimos derrotados por dentro. En nuestra intimidad, en nuestro interior, en nuestra vida, cuando estamos solos, sentimos vacíos, sentimos fracaso, sentimos que las cosas no están bien, pero gloria a Dios porque vencí una lucha. Visiblemente me presento como alguien que estoy fuerte, pero cuando estoy a solas y cuando estoy en la intimidad, cuando estoy donde nadie me ve, veo la realidad de la cual estoy viviendo en mi interior. Y Naamán podía ser un hombre muy importante, muy reconocido, de un alto estima para la gente, para el pueblo, para el rey, para la sociedad. Pero él sabía que cuando él quedaba solo y no había nadie que lo viera, él veía su realidad como era. Y a veces pasa eso en la vida de muchos creyentes. Voy a la iglesia, trabajo, sigo, gloria a Dios, tengo el pastor, lo ayudo, voy a hacer lo del profeta, estamos ahí y todo, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento que nos sentimos solos y donde nadie nos ve, vemos nuestra condición de muchas veces que estamos abatidos, estamos sin ganas, estamos desanimados, estamos turbados. Porque hay una lepra, porque hay algo que se está exteriorizando, se va a ver en un futuro más adelante, pero bueno, ahora nadie lo sabe, pero sí solamente el único que lo sabe es Dios y tú, en la condición que la persona pueda estar en su intimidad, internamente, dentro de sí mismo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? El libro de Levítico, vamos rápido ahí, porque quiero explicar qué es la lepra. La lepra está mencionada en la palabra del Señor y en el Antiguo Testamento. Y era una enfermedad muy terrible. Amén. Dice, verso 13, capítulo 13, verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos puntos ahí, rápido, algunos versos clave. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. ¿Cómo era esto? Ahí da las características: mancha blanca, hinchazón, erupción. Amén. Como llaga de lepra. Será traído a Aarón, el sacerdote, y a cada uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote tendrá que mirar y observar, ver el cuerpo de esa persona. Amén. El sacerdote tenía que ver, tenía que corroborar si esta persona estaba enferma. Porque una persona que estaba enferma no podía estar en la sociedad, tenía que ser excluido. Si era una enfermedad, esa enfermedad podía ser contagiosa, iba a contagiar a todo el resto del pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el sacerdote iba a mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote, escuche, le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Cómo era esa persona? Si el sacerdote lo miraba y descubría todas las características que vimos recién en el verso 2, declarará que ese hombre es impuro porque tiene lepra. Y la persona que tenía lepra en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, amén, tenía que ser separada de todo el resto. No tenía que estar juntamente con todo el pueblo reunido, no. Tenía que ser separado y llevado lejos y tenía que vivir como pudiese. O sea que la lepra, imagínense si esta persona se hubiese casado y después vino esta enfermedad de lepra. Esta persona tenía que dejar su casa, tenía que dejar su esposa, tenía que dejar sus hijos y tenía que ser exiliado de toda la comunidad y la sociedad y tenía que estar separado. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando alguien venía acercándose a donde había el leproso, él tenía que declarar y exclamar: inmundo, inmundo. Y cuando él decía eso, todos sabían que ese hombre tenía lepra. Entonces nadie se podía acercar
hacia donde estaba esa persona porque la lepra era contagiosa. La lepra para nosotros hoy en día es un tipo de pecado. Es la tipología del pecado principal, porque la lepra, ¿qué hacía? La lepra no solamente enfermaba el cuerpo, sino que nos separaba. La lepra es como el pecado nos separó de Cristo. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, en un cierto decir, nosotros éramos leprosos, porque la lepra es el pecado que nos separa del resto y nos separa de poder tener comunión con Dios. Porque eso hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. No podemos nosotros presentarnos ante Dios estando en esa condición. Primero tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos lave, que derrame su sangre para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Ellos no podían acercarse hasta que fuesen limpios, hasta que fuesen sanos. Ellos no podían volver a su hogar, no podían volver con su esposa, no podían volver a sus casas, no podían volver con la sociedad, compartir con sus amistades, hasta que el sacerdote mirara que la piel haya quedado blanca o limpia y no tenga ninguna llaga. Pero si había llagas, si había todo lo que leímos aquí, tenían que estar separados de todo el resto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Entonces, esto era en el Antiguo Testamento. Dios había determinado que las personas que tuviesen esta enfermedad tenían que estar aisladas del resto, porque eso iba a tener una contaminación y todos se podían contagiar y contaminar de esa enfermedad. La lepra la vamos a hablar de una forma, no simplemente es el pecado, sino la lepra puede ser el chisme. La lepra puede ser la murmuración. Diferentes clases de pecados que si entran en contacto con personas que están sanas, las van a enfermar. La murmuración es un tipo de lepra y de pecado que cuando alguien murmura o alguien cuenta un chisme a otra persona, ya entró la lepra en el corazón y lo contaminó. Y esa persona comienza a turbarse. Y esa persona comienza a desvariar y a pensar y decir, mirá lo que pasó en la iglesia y esto y lo otro. Entonces se manifestó la lepra que había en el corazón y fue contagioso y contagió a un hermano. ¿Me va siguiendo? Qué importante es que nosotros le pidamos al Señor que no haya lepra en nuestra vida espiritual. Que no haya ninguna clase de estas cosas en nuestra vida, porque eso puede ser producto de que echemos a perder a las demás personas, aleluya, con la lepra en el corazón que puede llegar a ver. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, lo que hay en el corazón, eso es lo que contamina. Y hay lepra y dice que en el corazón del hombre que están los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos y un montón de cosas. ¿Me va siguiendo? Primero, que la lepra nos separa de Dios. Luego, nos aísla. El pecado, la lepra te quiere aislar. Claro que en el antiguo pacto se tenía que aislar. Pero en el tiempo de la gracia, si hay lepra, solo el que puede curar y puede sanar y puede rociar su sangre es el Señor. Algunos creyentes en estos tiempos, estoy hablando de creyentes en términos generales, andan leprosos porque se aíslan primero de Dios, no quieren tener contacto, comunión, no quieren ser limpiados y transformados. Y otra cosa, que se aíslan de todo el resto del cuerpo de Cristo. Están aislados, están separados. Y una persona que está enferma y que está separada del cuerpo de Cristo corre el peligro que en cualquier momento se muere, porque no puede un miembro estar separado del cuerpo de Cristo. No puede un miembro vivir por sí solo separado del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos un cuerpo. Y a veces las personas que pierden o son amputadas una pierna, un brazo, aunque pierden un miembro, está el famoso dicho, en la psicología se habla que está la psicología de
el fantasmismo, que vendría a ser la persona que pierde una pierna, siente que todavía la tiene, aunque se le fue amputada. El cerebro tiene que ir asimilando, tiene que ir dando la información que ya no hay un miembro en ese cuerpo. Pero el cerebro tiene que ir procesando todo ese proceso, y hay gente que se le amputa un pie y la persona se quiere levantar, y aunque siente que tiene, parece que lo tiene en realidad, pero la realidad es que cuando se quiere poner en pie se cae porque no tiene más ese miembro. Sino que eso es lo que está acá. El cerebro tiene que ir procesando toda esa información hasta que el cerebro diga, bueno, ya hay una parte del cuerpo que ya no está. Entonces el cerebro. Yo conté que un hermano aquí que nosotros conocemos fue amputado uno de sus pies. Y este hermano, hablando hace unos días atrás, dice, pastor, ¿sabés qué? Yo me levanté como me levanto todas las mañanas, y yo sentía que tenía la pierna y me levanté lo más normal. Apoyando el pie iba a apoyar el otro, y cuando apoyo el otro caigo y se le abrieron los puntos. Y él no se dio cuenta, porque él en su mente, el cerebro le mandó la información como que él tenía el pie, pero el pie ya no estaba más. ¿Me va siguiendo? Entonces, un miembro que está amputado, que está separado del cuerpo de Cristo, va a morir. Por eso tiene que acercarse al cuerpo de Cristo, para que dentro del cuerpo de Cristo, el Cristo divino lo pueda restaurar, lo pueda sanar, lo pueda liberar, lo pueda administrar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Números capítulo 12, vamos a ir rápidamente al libro de Números capítulo 12. Dijimos que la lepra era tipo de murmuración. Y vamos a ver aquí rápido, para ver esto tan importante, de que Dios tuvo que castigar a la hermana de Moisés, por cuanto ella con su hermano Aarón murmuraron de él. Y la murmuración vino por causa de que Moisés tomó una mujer de piel negra, porque era cusita. Y también otras cosas más adicionales que habrán hablado ellos. Entonces, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. También, aparte de lo que hablaron mal de su matrimonio y de Séfora como esposa de Moisés, ellos en su corazón dijeron, Moisés solamente cree que Dios le habla a él, pero también a nosotros nos habla, y hablando a través de nosotros. Y ahí el Señor escuchó lo que ellos estaban hablando. Y eso fue desagrado ante los oídos del Señor. Y el Señor tuvo que castigar. Y le dijo, a ustedes le hablaré por visiones y por sueños, pero a mi siervo le hablaré cara a cara. Entonces, mandó a llamarlos. Y cuando los manda a llamar, el Señor les comienza a decir esto que les dije resumidamente. Y el verso 10 dice, y la nube, después que la nube vino, habló con ellos y les dijo todo lo que les tenía que decir. La nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a una María, y aquí estaba leprosa. ¿Cómo estaba María? Dios vino con su juicio a la vida de María por la murmuración. La murmuración es un tipo de lepra que afecta, que trae consecuencias gravísimas. Por eso nosotros no tenemos que permitir que nuestra vida entre eso. Toda murmuración, todo chisme, toda mentira, toda exageración, toda cosa que quiera entrar con el fin de desacreditar la obra de Dios, de desacreditar la palabra de Dios, de desacreditar los siervos de Dios. Eso es una falta grave ante Dios. Y Dios no va a pasar por alto esas cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso usted sabe que nosotros nunca conocemos personas que no están bien. Estoy hablando de ministros que no están bien, pero en nosotros nunca ustedes van a escuchar
mencionar a ningún ministro, sino orar y saber que las vidas que se están manejando, cómo se está llevando todo eso, en algún momento eso va a traer repercusión y va a traer algo terrible. Pero no nosotros juzgar a la persona de una manera para condenarla, no. Dios está tomando cuenta de todas las cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la palabra de Dios dice, escuche, verso 10, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué dijo Aarón? Locamente hemos actuado de una manera sin pensar. ¿Cuántas veces has actuado de una manera impulsiva, emocional? ¿Cuántas veces has reaccionado al enojo, a la crítica? ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar que puede tener consecuencias esa reacción loca, como dice aquí? Locamente hemos actuado, es decir, hemos hablado algo que no teníamos que hablar, hemos pensado algo y lo hemos dicho, y realmente esto ha sido una ofensa ante Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces le dijo: por favor, clama a Dios para que el Señor limpie a nuestra hermana. Aarón le dijo eso a Moisés. Y en el verso 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Ahora, sanala, por favor. Rogó. Y el Señor le respondió y le dijo: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría? Por 7 días, escuche, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios le dijo: no, ella tiene que recibir y aceptar la disciplina que le he puesto, parafraseando para que usted entienda. Y ella tiene que estar separada del resto, y todos van a ver. Pero ¿por qué Dios hace eso? Usted pudiese decir que Dios malo, no, Dios no es malo, justo. Y Dios hace eso para que todos vean y los otros no tomen el mismo camino que tomó María en cuanto a hablar mal de Moisés, de Dios y de Moisés. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Los errores, las consecuencias de hermanos que usted vea tanto, estoy hablando no simplemente de la iglesia, en todo aspecto de la vida, ¿es para qué? Porque esos errores a veces son latentes o son notables. ¿Para qué? Para que usted no haga lo mismo. Para que usted vea y diga: yo no voy a hablar como habló este hermano, faltó el respeto, un desubicado, no hizo las cosas como el Señor le habló por medio de la palabra y tomó cuenta de sí mismo, hizo lo que le plació. Entonces usted va a ver un montón de fallas, de falencias, hermano. ¿Para qué? Para que usted sea contaminado y los hermanos le quieran influenciar. No, usted vea eso, porque se va a ver o lo va a notar. ¿Para qué? Para no cometer lo que ese hermano ha cometido. Para no recaer en lo que ese hermano cometió. ¿Me va siguiendo? No es para que usted tome el mismo ejemplo o el mismo camino, no. Es para que usted vea la condición, vea el error y usted diga: no voy a tomar ese camino que este hermano tomó, sin juzgarlo, sin decirle nada. No voy a tomar, no voy a ser así. Yo voy a ser fiel, voy a ser obediente, me voy a entregar, me voy a someter. No quiero. Entonces María tuvo que estar 7 días apartada y todo el campamento supo lo que Dios hizo con María. Pero después de los 7 días Dios la perdonó, Dios la limpió y pudo volver. Eso fue una lección de Dios para María, no solo para María, sino para todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me va siguiendo, hermano. Y ahora sí, vayamos de vuelta al libro de Segunda de Reyes. Vamos a entrar ahí rápidamente. Este hombre era un hombre de renombre, grande, valeroso, de alta estima, que Jehová usó para dar victoria, pero vemos que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel. Escuche, habían salido de Siria un grupo de soldados y llevó cautivos de Israel. Por eso le dije que era un hombre, amén, que Dios utilizó por misericordia, pero no era
un hombre que adoraba a Dios, tenía otros dioses. Y llevaron cautivo a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha israelita, judía, era la servidora de la mujer de este general. Y esta muchacha sabía todas las historias y todos los acontecimientos poderosos que Jehová hizo por medio de su pueblo. Cómo Dios salvó a Israel y cómo tantas veces Dios intervino y dio salvación a Israel. ¿Me va haciendo? Y ella le da un consejo. ¿A quién le da un consejo? Verso 3. Le da un consejo a la esposa de su señor diciendo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase, si pidiese al profeta, claro que no era el profeta que tenía el poder, era el Dios poderoso, pero que usaba este profeta. ¿Me va siguiendo? Si él pidiera, Dios lo sanaría. Esta muchacha le dio un buen consejo. Escuche, esta muchacha no podía haber guardado rencor sobre la vida de su señor y su señora por cuanto fue llevada cautiva y estaba en un lugar donde no pertenecía porque era una esclava. Claro. ¿Se da cuenta de esto? Que esta muchacha, su corazón, aunque ella fue raptada y llevada cautiva, ella podría haber guardado rencor y podría haber dicho que se muera de esa enfermedad, pero ella no actuó de esa forma. Y ahí podemos ver el corazón que tenía esta muchacha, y ahí es donde entra el corazón nuestro ante las cosas que nosotros podamos vivir adversas en la vida. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca en cuanto a las injusticias? En cuanto a las cosas que podamos vivir. Ella podría haber tomado otro camino, el camino del rencor, el camino del odio, aunque era una sirvienta. No le podría haber dicho que vaya a buscar al profeta porque el profeta lo podría sanar. No. Si ella hubiese querido, no hubiese dicho nada. Pero ella vio el sufrimiento, vio el dolor, tuvo compasión. Y la compasión llevó a que hablara y que dijese: en Israel hay un profeta de Dios y Dios lo podría sanar por mano de este profeta si mi Señor rogase, pidiese por esa sanidad. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Decirle: Señor, quiero tener ese corazón de esta muchacha. Esta muchacha no hacía milagros, no hacía nada, pero tenía un corazón que no guardó rencor. Tenía un corazón que, aunque dejó su familia, su padre, no sé si tenía hijos, pero ella no guardó rencor. Decirle: Señor, líbrame de todo rencor en mi corazón, de toda ofensa, de las cosas que me pueden hacer injustas. No quiero guardar rencor, no quiero guardar odio, no quiero guardar resentimiento en mi corazón. Ahí se muestra el verdadero creyente que a pesar de las injusticias de la vida siempre va a prestar la ayuda, va a brindar la ayuda. Aún por eso Jesús dijo: ¿qué dijo el Señor? Que oremos por nuestros enemigos. Oren por vuestros enemigos, dijo. Y si tienen que cargar una milla extra más a los soldados romanos, háganlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es mejor padecer haciendo la justicia que padecer por no hacer la justicia. Es diferente. ¿Me va siguiendo, hermano? Esta muchacha se revela su corazón. Y el corazón que tenía no era un corazón cargado de rencor o de odio hacia los sirios, hacia Naamán, hacia la mujer de Naamán. No, todo lo contrario. Ella quiso ayudar, aún estando en esa condición. Que nosotros podamos tener ese corazón, aunque haya ofensa, aunque se levanten en nuestro hogar, aunque nuestra propia familia muchas veces haga cosas que nosotros no merecemos recibir, son cosas injustas, pero que tú tengas el corazón de perdonar, el corazón aún cuando lo ves en una mala situación lo puedas ayudar, porque eso va a revelar el corazón de Cristo, como Cristo está trabajando en tu vida, como Cristo está operando en tu vida, como Cristo ha dado compasión
en tu corazón. ¿Me va siguiendo, hermano? Entrando Naamán, verso 4, a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Cuando entra Naamán, la esposa le dice: mira, esta muchacha que está aquí, sirvienta nuestra, dice esto: si vos, Naamán, rogase, mi señor, al profeta, él te sanaría. Le relató todo lo que le dijo la muchacha. Y él saliendo de ahí y escuchando, porque él sabía que la lepra era una enfermedad incurable. Porque la lepra era una enfermedad incurable. No había medicación, no había hierba, no había nada que se pudiese poner en esa llaga para que eso mejorara, no. Es más, cuando una persona es leprosa le sale de una parte del cuerpo y eso se va ramificando por todo el cuerpo y va afectando toda la piel, todo el cuerpo. Y la persona comienza a deformarse, comienza la piel a tener un color no habitual de la piel natural y comienza a ampollarse de tal manera que se comienza a deformar el rostro, la cara, todo el cuerpo. Entonces dice: gloria a Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos deforma. ¿Qué hace la lepra? Nos arruina. ¿Qué hace esta enfermedad? Nos hace ver de una manera no agradable ante los ojos de Dios. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuchó de conmigo, escuchó el consejo. Escuchó a su esposa y escuchó el consejo de esta muchacha e hizo lo que dijo. Pero dijo: no iré con las manos vacías, sino que voy a enviar y voy a mandar presentes para que me reciba el rey de Israel y para que yo pueda ver al profeta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y cuando va, le manda una carta y le manda presente al rey de Israel. El rey de Israel, al leer la carta de este general, dice en el verso 7: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida? Para que éste envíe a mí, a que saque a un hombre de su lepra. Considerado ahora y ve cómo buscar ocasión contra mí. El rey de Israel pensó, al enviarle esta carta, dándole el relato de la historia, pensó que era una estrategia para que Naamán con los sirios entraran y llevaran más cautivo al pueblo de Israel y destruyesen al rey de Israel. Él dijo: él me está haciendo una trampa, para que ustedes entiendan. Me está haciendo una trampa porque él va a venir a azotar, va a venir a derribar y va a venir a destruir. Pero no era ninguna trampa, esto era algo genuino y verdadero. Entonces dice que Eliseo, verso 8, escuchó al rey, y cuando oyó el varón de Dios al rey de Israel que había rasgado sus vestidos, envió a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Deja que él venga. No permitas que él se quede, déjalo. Deja que él ingrese a la nación. Deja que venga a verme. Y él va a entender y va a ver que hay profetas, cuando dice que hay profetas, que está diciendo que hay un Dios verdadero en Israel, que hay un Dios que puede sanar, que hay un Dios que puede liberar. Por eso cuando nosotros anunciamos el Evangelio de que hay un Cristo que todo lo puede hacer, hay un Cristo poderoso, el Señor Jesucristo, que puede sanar, que puede salvar, que te puede liberar, que te puede restaurar, que te puede levantar de la peor situación de tu vida. Este hombre tenía la plena seguridad porque era un hombre de Dios. Verso 9. Y a su nombre. Y cuando llega a donde estaba viviendo el profeta Eliseo, ¿cómo eran los pensamientos de las personas? Ahora vamos a ver cómo la persona piensa.
quieren que Dios actúe como ellos creen que debe de actuar. Y Dios no va a actuar como nosotros queremos que Él actúe. O nuestra mente piensa algo que Dios va a hacer y Dios no va a hacer de esa forma. Por esto este mensaje titulado no es a mi manera, sino a la manera de Dios. No es a nuestra manera, a nuestra forma, sino a la forma como Dios trabaja y cómo trata con nosotros, y cómo Dios quiere en nosotros. Decía que de otro lado, no es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere. Es como Dios quiere en nuestra vida, es lo que Dios quiere hacer en nosotros, no como nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos, bueno Señor, ¿cuándo van a venir mis seres queridos? ¿Cuándo van a venir mis familiares? Y a veces tenemos una expectativa que pronto va a ocurrir y Dios dice, no es a tu manera, es como yo voy a hacer. A veces por ahí algunas personas oran y dicen, Señor, tráelo, Señor, pero no permitas nada en su vida, no permitas que vengan, Señor, situaciones difíciles, tráelo, Señor, que recapacite, le voy a hablar, lo voy a querer convencer. Pero a veces utilizamos nuestra forma humana queriendo convencer a alguien que solamente por la voluntad divina Dios lo va a convencer y lo va a tocar y lo va a traer. Y a veces Dios dice, no voy a tratar como vos querés que yo trate, vos querés que trate de esta forma, no, voy a tratarlo a mi manera y lo voy a apretar de esta manera para que esta persona se vuelva a mí con todo su corazón. Por eso Jeremías te dijo que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios y mis caminos no son sus caminos. ¿Cuánto dice amén? Entonces este hombre ahora Dios nos muestra por esta palabra, nos revela los pensamientos que él tenía. Qué tremendo, la palabra nos muestra hasta los pensamientos de las personas, cómo son. ¿Vos crees que por ahí económicamente la ayuda viene de un lado y Dios dice, no, ahora quiero que venga de otro lado? O te quiero bendecir de otro lado, porque estamos acostumbrados de una forma, pero Dios rompe las formas humanas que tengamos nosotros o pensamientos humanos que tengamos nosotros para Él hacernos según su divinidad y según su querer para con nosotros. Y si Dios hace eso, como muchos creyentes no entienden cómo Dios obra, como muchos creyentes no saben cómo Dios está obrando, se frustran, se ponen mal, reniegan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso vemos a Abraham, al padre de la fe. Dios le dio al hijo. Imagínense la felicidad de Abraham. Qué gozo y alegría Abraham, siendo un hombre casi de 100 años, tener un hijo. Y después, a la edad de los 13 años, Dios diciéndole, dame a tu único hijo al que amas, sacrificalo para mí. Entregámelo. Y yo me imagino que habrá habido una lucha tan interna en el corazón de Abraham, diciendo, ¿cómo Dios puede pedirme esto? ¿Cómo Dios me va a pedir al hijo que yo tanto ansié en mi vida con Sara, ahora pedírmelo? Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Abraham, cuando iban con ese burro y su criado Isaac y llegaron al monte Moriah, le dijo Abraham a su criado, quédense aquí porque nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y mientras cada paso de esa subida, de ese monte, me imagino la lucha interna que tenía diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué, Señor mío, me pides a este único hijo al cual tú me has dado? Y miren cómo Dios instó hasta la última instancia, ya casi bajando el cuchillo para matar al muchacho. Dios habló, un ángel habló y dijo, no lo hagas porque vi tu corazón, Abraham. Entonces nosotros vemos la vulnerabilidad de nuestra mente, cómo piensa y no cómo realmente tenemos que obtener la mente de Cristo. ¿Cuándo dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Y aquí vamos a ver cómo la mente de este hombre quiere que Dios o el profeta actúe. Decía que el otro no es a tu manera. Tocarlo, decir hermano, no es a tu manera. Esa es la manera de Dios. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida. No es por tu capacidad, no es
a tu manera que vas a lograr o vas a triunfar. No, es a la forma que Dios ha establecido para nosotros. Dios puede cerrar todas las puertas a las personas. Escuche esto. Dios puede hasta cerrarle puertas. Y Dios puede abrir puertas, porque el que abre y el que cierra es Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Este hombre, como estaba hablando de Naamán, entonces este hombre pensó y dijo, bueno, ahora yo voy a ir al profeta y el profeta va a salir, me va a poner la mano, me va a ungir con aceite. Y no fue según su pensamiento lo que él iba a recibir. Él tenía una idea de cómo él iba a recibir el milagro. Y a veces la gente viene con esas ideas a la iglesia. Bueno, si voy aunque sea unos par de días a la iglesia, los problemas se me van a solucionar y se terminó. Y no es así. Dios te puede dar una palabra, Dios te puede mostrar el camino, Dios puede abrir la puerta, pero así como Dios puede abrir la puerta, te la puede cerrar si Él quisiera. Porque no era simplemente, escuche, que Él iba a recibir el milagro y se terminó todo. Él iba a traer algo consecuente, Él iba a traer algo que Él iba a comenzar a experimentar ahora. Por eso las personas llegan al Evangelio destruidos, con su matrimonio quebrado, mal, y Dios comienza a hacer una obra. Pero en medio de esa obra no abandones a Dios, no dejes a Dios, no te apartes de Dios. En medio de la obra que Dios quiere hacer en tu vida, y Dios va a restaurar, Dios va a devolver, Dios va a hacer, pero nunca te olvides de Dios. No tengamos nosotros ese corazón de olvidarnos de Dios, no. Entonces uno pudiese decir, pero Dios no es amor, Dios es amor. Por eso Él te ama, no quiere que te pierdas, no quiere que sufra, no quiere sufrir tu vida. Entonces, mira lo que pasó. Verso 10. Dice que llega, verso 9 dice que Naamán con su caballo, con su carro, se paró a la puerta de la casa del profeta. ¿Y qué uno hace cuando uno va a visitar a alguien? ¿A quién va a visitar? Usted va a visitar a un pariente, ¿no? Y usted lo que se espera es que ese pariente salga, lo reciba, pasá, sentate cómodo, sentate, vamos a tomar unos mates. Porque fue a ver, vas a ver a esa persona. Y la Biblia me muestra aquí que cuando llegó, él dijo, bueno, el profeta va a salir, me va a recibir, yo lo voy a honrar. No, no salió el profeta. Dice el verso 10. Entonces Eliseo envió ¿qué? Un mensajero. Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar y serás limpio. No salió el profeta a hablar con él, no. Él envió a un criado o un mensajero y dijo, porque el profeta ya sabía a qué iba este general, a ser sanado. Pero ahora le dice, lo que vas a hacer, dice mi señor, el profeta, ve y lávate en el Jordán, zambúllete 7 veces y tu piel se va a restaurar y vas a ser limpio. ¿Y qué pasó? Escuchen el siguiente versículo. Y Naamán se fue ¿qué? Enojado. Porque Naamán nunca se esperó que salga un muchacho que él no conoce y le diga esto. Yo te iba a decir, 2 cosas tenía que sanar Naamán aquí y tenía que ser libre. No solamente el pecado de la lepra. ¿Sabe lo que tenía que el Señor sanar? Liberar el orgullo que él tenía en su corazón. Porque él tenía un orgullo en su corazón, que él, como era un hombre renombrado, era un hombre importante, todo lo que él decía se hacía, porque era un general. Porque él era alguien importante para el rey de Siria, por eso era un hombre de gran estima y la gente lo respetaba y lo que él decía se tenía que hacer. Pero con Dios no hay favorito o no hay diferente, para Dios son todos iguales. Para Dios no hay estatus o clase social, pobre, media o alta, o apoderado, o presidente, o gente
de la alta sociedad. Para el Señor todos somos iguales. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasó? Cuando él escucha esto, él se enojó. Y aquí viene y entra cuando Dios nos habla de que hay cosas que necesitamos ser limpiados y transformados, purificados. Ahí viene la palabra profética, porque esto le da una palabra profética al mensajero. El Señor dice, mi Señor, el profeta Eliseo dice, ve y lávate. ¿No querés ser sano? Bueno, haz lo que Él te está diciendo. Y ahí está cuando Dios nos advierte, Dios nos habla, si vos haces esto, si vos tomás este camino, Dios te va a bendecir, pero si vos no obedeces y no tomás este camino, las cosas no van a ir bien. Las cosas no te van a ir bien, porque no estás tomando lo que Dios te está hablando. No te está hablando el pastor, no te está hablando el profeta, Dios te está hablando. Y Dios usa a los hombres para hablarte, para direccionarte, para guiarte, para que no tropieces, para que las cosas en tu vida no vayan de mal para el peor. Si tomás esta decisión diciendo, parafraseando esto, si realmente obedeces, Naamán, no importa que seas un general, no importa que Dios te haya muchas veces ayudado y dado victoria, haz lo que el profeta de Dios te dice, entonces serás restaurado. Y él se enojó diciendo, escuche, he aquí, yo decía, mira lo que dice, yo decía, para mí, él pensaba, él decía que todo no es como vos quieras o como vos pienses, no es así. No es la gran persona que pueda ser o la gran inteligencia que vos tengas para negocio y para esto, no es a tu forma, es como Dios quiere. Como Dios quiere, no como yo pienso, no como yo creo que debe ser de esta forma, no, porque cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón está lleno de soberbia. Por eso siempre tenemos que decirle, Señor, que se haga a tu forma y a tu voluntad, que se haga como tú quieras, Señor, no como yo creo que debe ser, como tú quieras. Por eso muéstrame el camino y direcciona mi vida hacia ti. Es tan sencilla la oración que cuando nosotros tenemos esa actitud, Dios está escuchando esa oración. Aunque sea sencilla, no sea gran, elocuente la oración, pero un corazón rendido, un corazón que se entrega a Dios, un corazón que dice, sí, Señor, sea a tu manera y a tu voluntad, no a mi forma, no a mi manera, a tu voluntad. Entonces él se enojó dentro de sí y dijo, ¿cómo puede ser que no me salga a recibir? ¿Cómo puede ser que yo viniendo de gran distancia, Dios no solamente lo quería sanar de la lepra, lo quería liberar del orgullo, lo quería liberar de la vanagloria que él tenía cargando en su corazón? No era simplemente la lepra física por fuera, era por dentro que tenía que ser sanado. Porque no solamente estaba enfermo en su carne, también estaba enfermo por dentro. ¿Me va siguiendo? Entonces la palabra de Dios dice, él pensó esto, entonces saldrá luego y estando yo en pie, él iba a invocar a Jehová, el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y me tocará en el lugar y sanará la lepra. Hay hermano que bueno, pastor, y ponga la mano, no, si vos crees, vos te vas sano. Porque a veces tenemos un estereotipo de forma de administración o de cosas y nosotros por ahí hasta nos acostumbramos a eso, pero si tan solo tienes fe y crees a la palabra y obedeces la palabra, ya el milagro está hecho. La liberación del Señor te va a liberar, va a romper las cadenas, va a romper la brujería, la hechicería. Claro que es importante ministrar, pero a veces se hace el estereotipo de formas. ¿Me va siguiendo? Él dijo, bueno, va a salir, me va a tocar, me va a ungir con aceite.
Vas a ser sanado. Pero a veces la mente humana quiere condicionar y llevar a Dios a que lo haga como nosotros queremos. Señor, por favor, hace algo. Y Dios dice, yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo en el momento que te rindas a mí. Voy a hacer algo en el momento que comiences a obedecerme a mí. Voy a hacer algo en el momento que tu corazón se inclina a mí nuevamente. Yo voy a hacer algo. Pero mientras tanto nosotros estemos alejados de Dios, Dios por misericordia y oraciones de otras personas puede extender su benevolencia. Pero no es lo mismo que alguien ore por uno, que uno mismo entregarse a Dios y orar. No es lo mismo. Uno mismo abrir su corazón, uno mismo acercarse a Dios, uno mismo venir a la presencia de Dios. No es lo mismo. Las oraciones son como una tapa, son como un manto que te cubre nomás. Pero lo lindo sería que uno mismo reconociera a Dios en todo su camino, en toda su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces la Biblia dice que él se enojó y él dijo, yo creía que el profeta iba a salir, me iba a tocar, me iba a echar aceite, algo. No. Y mira lo que pasó. Verso 12. Habana y Farfa, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Dijo, al Jordán, a ese río sucio tengo que ir. Hay otro río más limpio, más importante que este río. Por eso él tenía que quebrantar, Dios quería quebrantar su orgullo. Porque él dijo, a este río muriendo me voy a meter. No, el profeta está totalmente equivocado, jamás. Es como hoy la gente, buscar a Dios no. Y la gente, y la familia, y los hermanos, la pareja, tenés que buscar a Dios. Si buscas a Dios las cosas van a... No tengo tiempo, tengo que trabajar mucho, tengo que dedicarme a mi vida, hay cosas que pagar, para un poco, buscar a Dios, andar a la presencia de Dios. No, y a veces pasa eso. Y con eso que esa persona dice que vos tenés que ir a buscar a Dios. Si vos buscas a Dios, las cosas pueden cambiar en tu vida. No por lo que esté pasando. Buscar a Dios, necesitas a Dios en tu corazón para que haya descanso, para que haya paz en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Y él dijo, no, ¿cómo el profeta va a decir que me meta en el río? ¿Y cómo? Dice el río todo sucio. No hay río, el Farfa, el río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaran el ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. Él dijo, ¿pero por qué? Si allá hay un río, que si voy ahí, no era lo que él quería, no era como él quería, era lo que Dios quería hacer con él. Por eso cuando Dios nos exhorta, por eso cuando Dios nos habla, nosotros digamos, Señor, gracias Padre, por algo me lo estás diciendo. Voy a tomar la palabra. No voy a reprochar, no voy a decir Dios, porque no. Señor, gracias por hablarme, por corregirme, por decirme las cosas, Señor. Y dice la Biblia que él se fue enojado, él se volvía a su tierra enojado, malhumorado. Es como por ahí algunos hermanos reciben una palabra y se van de la iglesia. Pastor, me dio con todo el profeta. Antes de decir, Señor, gracias. No entiendo, Padre, muchas veces, pero voy a obedecer, no entiendo. Como dije ayer, Pedro en un momento no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús mismo le dijo, Pedro, ahora no entendés lo que yo estoy haciendo con vos. Y Pedro, terco necio, no, Señor, no voy a dejar que me lave. Y le dijo, cuando el Señor Jesús le dijo, si vos no te dejás lavar, vos no tenés parte conmigo. Y cuando le dijo eso, Pedro, ahí entró en razón, dijo, bueno, Señor, sí, lavame, bañame, echame agua en el pelo, sé lo que quieras. Porque hay cosas que no vas a entender cuando Dios te habla. En algunas cosas, en algunos aspectos de tu vida, y no es para rezongar, no es para irse enojado, no es para no vengo más a la iglesia, porque no es para decir, Señor, ayúdame.
ahora no entiendo esto, pero ¿sabes que si nosotros tomamos la actitud de la obediencia, en un futuro va a ser tremendo? Como dije ayer, en el futuro Pedro con la sombra sanaba. Pero hace unos tiempos atrás estaba duro, terco y no quería escuchar a Jesús. Pero cuando él obedeció al Señor y tomó lo que Jesús le dijo, los años más adelante vinieron, la sombra de Pedro pasaba y los enfermos eran sanados. Lo que no entendía, lo entendió. Ahora Pedro estaba lleno del Espíritu. Ahora Pedro estaba en el servicio de Dios. Ahora Pedro estaba predicando el Evangelio, lleno del poder de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces se volvió enojado. Pero bendito sea Dios, que había dos criados que estaban al lado de Naamán, que no tuvieron el mismo corazón y no se dejaron influenciar, escuche, por las palabras de Naamán. Porque los criados eran los cercanos a Naamán y los criados pudiesen haber dicho: sí, general, qué profeta tan irrespetuoso, ¿cómo no te vas a ir a recibir vos siendo un hombre importante? Si no hubiesen tomado la misma actitud ellos también siendo criados del general, claro. Y ahí podemos decir algo muy importante. No, el pastor la tiene contra mí y le hablas a él, sí, viste, no. Pero estos no tuvieron ese corazón. Mire lo que le dice. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, no escucharon el enojo, los berrinches de la mano, no. Se acercaron a él. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Diciéndole, pero Señor mío, Padre mío, si el profeta te hubiese pedido otra cosa que por ahí tú no creerías hacerla, ¿no lo harías? Y creo que las palabras de estos muchachos, de estos criados, tocaron el corazón del general. Siempre Dios va a poner a tu lado personas que te van a hacer entrar en razón. Dios va a enviar como a estos criados a personas para hablarte, para que en algún momento tu corazón se quiebre y busque a Dios. Esto tipifica a esos hermanos que aunque están alrededor viendo la situación, su corazón no se contamina, su corazón no va a cambiar hacia Dios, no va a cambiar en cuanto a la opinión de Dios, sino que van a llevarte a que te arrepientas y a la humillación y a que busques a Dios. Entonces el siguiente versículo dice, le dijo, ¿no harás esto? Él entonces escuchó, porque yo veo que él escuchó a su criado, él escuchó lo que le dijo. Y él tomó la palabra y dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué hizo? Ya conmigo obedeció. Escuchó. Estos criados tipifican y representan al Espíritu Santo, que siempre nos va a molestar también en nuestro interior. Estaban al lado del general. Entonces entró en conciencia y volvió y tomó la palabra y él fue y se zambulló como había dicho el profeta y dice, y Dios hizo que su carne se volviera como la de un niño y quedó limpio y sano de su enfermedad. Dijimos que él tenía lepra. Por fuera se mostraba un hombre de victoria. Para los que llegaron al último dijimos, este hombre era un general de un gran ejército. Por fuera un hombre valiente, un hombre de alta estima. Pero cuando él se sacaba la armadura, se veía su fracaso, se veía su enfermedad. Entonces él fue limpio, fue restaurado. Por eso, gloria a Dios por estos dos criados que
si estos dos criados no hubiesen tenido el corazón que tenían, se hubiese ido, este hombre se hubiese ido enojado y no se hubiese sanado. Pero gracias a Dios que Dios y estos dos criados tuvieron un corazón diferente al de su Señor. Siempre hay alguien más sensible en el hogar que otro, que siempre recapacita, que siempre dice: no, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, porque si buscamos a Dios, nosotros sabemos que al buscar a Dios las cosas pueden cambiar. Pero no busquemos a Dios en el problema, no, busquemos a Dios siempre. Busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Que Dios sea para nosotros nuestro todo. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Y qué pasó aquí? Diga conmigo: fue sano. Dios lo sanó, Dios lo limpió de esta gran enfermedad, que era incurable. Era incurable esta enfermedad, la lepra. Pero al obedecer a lo que dijo el varón de Dios, Dios lo sanó. Dios quebró dos cosas en la vida de Naamán: el orgullo, la soberbia, y sanó su cuerpo. Dios quiere sanar en esta noche. Hay áreas de nuestra vida que Dios tiene que sanar. Hay áreas de nuestra vida que Dios tiene que trabajar. Hay áreas en nuestra vida que Dios tiene que obrar. Y solamente Dios va a poder obrar si nosotros tomamos la palabra y decimos: amén, Señor. Amén a la palabra, amén a lo que me estás hablando. Amén, Señor, aleluya. Lo tomo para mi vida y voy a ponerlo en obra, voy a ponerlo en práctica. No quiero ser como Naamán, no quiero, Señor, volverme enojado, no quiero irme enojado, no. Yo quiero, Señor, aleluya, aunque no entienda ahora, porque él no quería hacerlo como dijo el profeta. Él dijo: hay otros ríos mejores, hay otras aguas más limpias, el agua es sucia, no quiero ir ahí. Pero Dios dijo: no, yo quiero que vayas ahí, porque yo no solamente te voy a limpiar la letra, voy a limpiar tu corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Saben lo que dijo Naamán para ir terminando? Dijimos que él adoraba a otros dioses. Y al recibir en este milagro, él dijo: nunca más voy a adorar a los dioses que adoraba. A partir de ahora voy a adorar al único Dios, al que tiene poder para sanar y para hacer todas las cosas nuevas en la vida. Pero él dijo esto: en ese día tenía que ir al templo de sus dioses. Pero él le dijo al profeta, dígalo para terminar en su casa: ruega a Dios por mí, que Dios no se enoje conmigo, porque esta va a ser la última vez que yo iré al templo donde yo adoro a mis dioses, pero nunca más. Es la última vez que tengo que ir, porque él había prometido que tenía que ir. Y como era un hombre de palabra, le dijo: profeta, ruega a Dios que Dios conmigo no se enoje, porque yo a partir de hoy voy a servir a Jehová y voy a adorar al Dios de Israel. Amén. Y él fue, porque él tuvo que cumplir, y el profeta dijo: ve en paz, porque Dios va a estar contigo a partir de ahora. Entonces fue la última vez que él participó del culto de adoración a los dioses paganos, y fue la última vez, y después de ahí nunca más. Él renunció, él rechazó los ídolos que servía a su nación y comenzó a adorar al Dios de Israel. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra familia, eso es lo que tiene que ocurrir en donde nosotros estemos, que todas las personas busquen a Dios, que todas las personas abandonen las prácticas que a Dios no le agrada, pero Dios va a mostrar su poder para que ustedes vean que Dios es Dios, que Dios es poderoso, que Dios es el que sana, que Dios es el que restaura, que Dios es el que puede cambiar toda situación. Dios lo puede hacer. Y detrás de esta historia sigue otra historia. Porque el profeta tenía el mensajero que le dijo, ¿se acuerdan que le dijo el mensajero que era el criado llamado Giesi? Y Naamán quería bendecir, quería dar presentes al profeta por cuanto él fue sanado, pero el profeta dijo: no quiero ningún presente, ninguna regalía tuya, no quiero oro, no quiero nada. Porque ese profeta no estaba interesado
casa, mansión, no. Era un profeta sencillo. Un profeta que amaba a Dios. Cuando dicen amén. Y él dijo, no me den nada, no quiero nada. Pero estaba escuchando a su criado, y su criado en su corazón comenzó a maquinar diciendo, ¿cómo el profeta va a rechazar el oro, las piedras preciosas? ¿Cómo el profeta va a rechazar las pieles, los vestidos que nos quiere sembrar o dar? Y cuando el general se iba, aunque dice, bueno, voy a escaparme para que no vea al profeta que yo me voy a adelantar y le voy a pedir, y le voy a mentir, le voy a decir que el profeta me mandó para que me dé. Y hizo esto este varón. Fue y le dijo, Naamán, Señor, sí, el profeta me manda. Él te dijo que no, pero ahora lo quiere. Bueno, y se lo dio. ¿Qué hizo? Aquí fue y le escondió todo él, para que el profeta no supiese. Pero como cuando hay profeta de Dios, Dios va a revelar todas las cosas. Donde hay verdadero profeta, Dios va a revelar todo. Y él dijo, ¿de dónde viene Giesi? No, estaba por ahí, fui a dar una vueltita. No, mi corazón estaba cerca tuyo cuando vos fuiste, hiciste pedir el oro y las piedras preciosas que me iban a dar, que yo rechacé. Por cuanto tú hiciste esto, le dice, la lepra que tenía él se te va a pegar a ti. Y automáticamente el hombre quedó leproso. Tú, y le dijo, y toda tu descendencia. La lepra que Dios sanó a uno, le vino a otro. Porque este que estaba al lado del profeta estaba viviendo cosas tan extraordinarias y poderosas, viendo de la mano de Dios por medio de este hombre, que él quiso engañar, no lo engañó al profeta, lo quiso engañar a Dios. Y la Biblia dice que a Dios no se lo puede burlar y no puede engañarle nadie a Dios. Dios todo lo sabe. Y él quedó leproso. Qué triste, ¿no? Un hombre que estaba al lado del hombre de Dios, un hombre que vio las maravillas de Dios a través de este hombre, se dejó influenciar por lo material, por los bienes de esta vida. Y así hay mucha gente que está influenciada por el buen estatus de la vida. Y está leproso, está enfermo espiritual. En un sentido espiritual está enfermo. No estoy diciendo que podés tener, vos podés tener muchas cosas. Dios te puede dar muchas cosas. Pero en el momento que nos olvidamos de Dios, todo lo que hiciste y lograste por tu esfuerzo, se puede venir abajo. Al olvidarnos de Dios. Por eso dice la Biblia que debemos de honrar a Dios con nuestras ofrendas, diezmos y aún con nuestros bienes. Nuestros bienes tienen que ser volcados para Dios. Y que Dios los bendiga. Nosotros hemos visto personas que Dios los ha prosperado muchísimo y al olvidarse de Dios perdieron todo. Perderlo todo. Todo, y Dios dice en su palabra, ojo, de que hayan enriquecido y se hayan olvidado de mí. Dios prohíbe eso en la palabra. Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Dios quiere que le busquemos. Y si Dios te va a bendecir, que lo honres a Dios. Que honres a Dios con todo lo que Dios te da. Que busques a Dios con todo tu corazón. Que lo honres y que digas, Señor, gracias porque eres tú el que me bendice a mí. No es con mi fuerza, no es con mi inteligencia, no es con los negocios, no, eres tú. Cuando yo tengo ese pensar, cuando yo tengo en mi mente que Dios es el que me bendice y también yo honro a Dios, Dios nos va a bendecir mucho más. Y no es que estemos interesados por el dinero, por la... No, porque nosotros eso para nosotros es secundario. Para nosotros lo primero es el alma, que te salves, que seas libre. Tu alma esté libre de todo pecado, de toda atadura, de toda brujería, de toda hechicería, de toda obra diabólica. Lo primero es la vida espiritual, el alma, y después Dios te va a bendecir, y después nosotros Dios nos va a bendecir, porque sabe Dios en cuya presencia estoy, que no somos interesados por nada.
Solo nos interesamos que las vidas, que las almas sean libres, que las almas sean liberadas, lleguen a los pies de Cristo. Busquen a Dios con todo su corazón. Y ustedes lo vieron, tuvimos pandemia. Y este lugar se cerró casi 10 meses. Pero Dios nunca nos dejó de sostener para pagar el alquiler. Todos los meses, mientras muchas iglesias cerraban y no podían pagar el alquiler, Dios durante los 10 meses de pandemia, las personas me decían, pastor, ahí te envió el diezmo, toma, ahí te envió el diezmo para el templo, toma. Y todos los meses podíamos pagar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién lo hace eso? Dios. Porque no estamos interesados en la riqueza de este mundo. Amén. Aleluya. Ya Dios nos habló que Dios nos va a dar una iglesia propia. Amén. Y no vamos a alquilar más. Dios nos habló. Yo creo. Yo también recibí eso. Amén. No vamos a pagar más alquiler. De aquí a un tiempo no vamos a pagar más. Dios nos va a dar Gloria a Dios. una tierra, un lugar, no sé dónde, pero Dios lo va a hacer. Y así también yo digo que va a bendecir a hermanos, los va a bendecir. Amén. Pero sean fieles a Dios. Si ustedes son fieles a Dios, Dios les va a bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. No seamos como Giesi, que la lepra venga sobre nuestra vida. Espiritual estoy hablando. Que estemos enfermos, que estemos mal internamente, no. Que hoy podamos ser limpiados y lavados por el Cordero de Dios, por la sangre del Cordero. No tomemos la actitud de Naamán que se enojó en cuanto a la palabra que le dio, no a su manera. Dice, no es a tu manera. Decía que no es a tu manera, recordá que no es a tu manera, es la manera de Dios. Porque si vos lo haces a tu manera vas a fracasar, vas a perder. Pero si tomás el consejo de Dios, Dios te va a bendecir. Si tomás a Dios y pones a Dios en primer lugar, las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Gloria. Levanta tu mano. La presencia del Señor está aquí. Lo que sirve la primera iglesia no es su forma, la manera de Dios. Recuerden esto. Es como Dios estableció el servicio. Es como Dios quiere que sirvamos a Dios. No como queramos nosotros. Es como Dios quiere. Que en esta noche tú puedas levantar tu mano en esta noche. La presencia.